Bueno, bienvenidos y bienvenidas al Congreso de Biodiversidad y Política, en el cual nos planteamos el desafío de cómo incorporar la biodiversidad en la toma de decisiones. Esta es una oportunidad tanto para poder compartir conocimientos, distintos saberes y caminos, digamos, recorridos, y principalmente para poner en común todo el trabajo que se viene realizando en el ámbito de la CONADIVIO, en el cual participan los gobiernos provinciales, las organizaciones de la sociedad civil, también por otra parte otros ministerios, otros organismos que vienen trabajando el tema de la biodiversidad, y poder decirles y expresarles, digamos, que quizás esto plasma y constituye un hito, este congreso constituye un hito en materia de poner en común el conocimiento y todo lo que hace a la biodiversidad y a conservar la biodiversidad, conservar con la gente, así como lo dice el ministro Juan Cabandier, y por tanto decir al mismo tiempo que hablar de biodiversidad significa poner en valor los conocimientos tradicionales, poner en valor lo que conocen las comunidades y los pueblos indígenas, que mientras podemos destacar y rescatar el rol del Estado más en tiempos de pandemia, el imprescindible rol del Estado en términos de poder poner a luz a aquellos conocimientos que ya existen y que hacen también a la construcción de soberanía sobre los bienes naturales. Respecto de la biodiversidad, pensar también la biodiversidad como una oportunidad para el arraigo, para la generación de trabajo, para la inclusión social, para que cada argentino y argentina, como dice el presidente Alberto Fernández, pueda desarrollarse en su lugar de origen sin tener necesidad de emigrar, y quizás por mi parte compartirles una experiencia que a mí me ha resultado muy conmovedora en el Salado Norte, en Santiago del Estero, cuando hablábamos en un taller con mujeres rurales, preguntándoles sobre si sabían lo que era la biodiversidad, ¿no? Y a partir de un juego habíamos hecho una especie de el barquito japonés, de ir contando, digamos, cada una. Decimos, podemos decir el nombre de una planta sin repetir, y iban más o menos, eran cerca de 30 mujeres, iban 2 o 3 rondas y las mujeres no repetían la planta, digamos, la especie, y después hemos hecho otras rondas sobre el uso que se le daba a esas especies, y la verdad es que la gente, el pueblo conoce lo que es la biodiversidad, y a veces lo que es importante es ponerlo en valor, ¿no? Así como decimos que conservar la biodiversidad no es solamente hablar de especies, no es solamente hablar del yaguareté, es hablar de los 9 kilómetros que necesita el yaguareté para desplazarse, de la necesidad de detener la deforestación, de que los bosques nativos son el lugar donde se conserva la biodiversidad. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, espero que puedan disfrutar de este congreso, que podamos aprender juntos, y deseo que sean unas jornadas fructíferas. Muchas gracias. Les damos la bienvenida al Congreso de Biodiversidad y Política Somos Naturaleza, cómo incorporar la biodiversidad en la toma de decisiones. Hoy compartiremos la charla ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad es la diversidad de vida, la variedad de seres vivos que existen en el planeta y las relaciones que se establecen entre sí y con el medio que los rodea. Es el resultado de millones de años de evolución. La especie humana y sus culturas han emergido de la adaptación al medio, su conocimiento y su utilización. Es por ello que la biodiversidad tiene 2 dimensiones, la biológica y la cultural. Este congreso surge como un aporte desde la CONADIVIO, para facilitar la incorporación de la biodiversidad en la toma de decisiones. Hoy contamos con los aportes de Liliana Claudia Herrera Salinas, de la comunidad Huarpe Guaitamari, vicepresidenta de la Organización de las Naciones y de los Pueblos Indígenas de Argentina, OMPIA. También contamos con la participación de Karina Speciale, es doctora en Biología por la Universidad Nacional del Comahue. Se desempeña como investigadora adjunta del CONICET, trabaja en el Grupo de Investigaciones en Biología de la Conservación en el INIBIOMA CONICET UNCO en la ciudad de Bariloche,
Es docente de la Universidad Nacional de Comahue en diferentes materias y cursos de posgrado relacionados con la ecología y con la conservación de la biodiversidad. También contamos con los aportes del equipo técnico de la Dirección Nacional de Biodiversidad, que colabora en la CONADIBIO, la licenciada María Luisa Volkovic, el ingeniero Tito Apaza, y quien les habla, Bárbara Saules Leja. Ahora sí, le vamos a pedir a Liliana si nos puede compartir su exposición. Ahí vamos a compartir la pantalla. El Gui Sumukche, Genetite Liliana Claudia Herrera Salinas, Azacarigue Huarpe Guaitamari, Mahuel Turata Uspallata, Huentota Mendoza. Buen día, hermanas, hermanos, y a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este Congreso de Biodiversidad y Política Somos Naturaleza, organizado justamente por la CONADIBIO, en un tiempo muy importante para nosotros, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, sobre todo de esta parte de lo que hoy se conoce como Sudamérica, para nosotros los pueblos indígenas el Tahuantinsuyo. Y es que es un tiempo de renovación de la vida, de transformación, lo que se conoce generalmente como el Inti Raymi. En el caso de nuestra lengua huarpe Milcayac, se dice Tecta Aman Sumek. Así que buen año, buen solsticio de invierno para todas y todos los presentes y todas las culturas. Bueno, en esta oportunidad también darle las gracias a todo el equipo que está haciendo posible con su trabajo este congreso. Y voy a compartir desde nuestro propio saber, desde mi saber y vivencia personal, ¿no? Lo que tiene que ver con los conceptos, pero no solamente conceptos teóricos, sino que también surgen de la propia vida, desde la propia práctica cotidiana, esto de lo que es reflexiones sobre el buen vivir, ¿no? El buen vivir y la biodiversidad, que en el caso nuestro, en esta huipala, en este símbolo que ustedes están viendo en esta primera proyección, está resumido el concepto del buen vivir. Para nosotros tiene que ver la biodiversidad y el buen vivir. Es un concepto que está totalmente interrelacionado, no son conceptos separados. De hecho, que cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de la gran diversidad de la vida, no solamente de la vida humana, sino de todos los seres vivos que habitamos sobre esta madre tierra. Y esta madre tierra, nuestra Pegnetao, considerada también como un ser vivo, el que nos cobija y nos protege, pero también desde la responsabilidad que tenemos como seres humanos de proteger y de honrar esta vida. Entonces, yendo a la próxima filmina, ¿cierto? En la lógica de crecimiento de la modernidad, diríamos, de los sistemas de desarrollo modernos, económicos, se ha desarrollado desde una lógica consumista totalmente ilimitada y manejando nuestras propias vidas y la misma vida de la humanidad, inclusive pasando sobre respeto a la madre tierra, teniendo como horizonte permanente y guía
el mercado y el dinero, ¿no? Y que han sido y todavía siguen siendo decisivos para la forma de desarrollo de esta humanidad. Sin oír a los sectores de la sociedad que allá hace tiempo vienen planteando y proponiendo otro tipo de desarrollo desde otras perspectivas. En el caso nuestro de los pueblos originarios, lo venimos diciendo en realidad desde la llegada de ese sistema occidental a los territorios de los pueblos originarios de este continente, pero también a nivel humanidad, los pueblos originarios de todos los continentes también vienen llamando la atención, sobre todo, ¿cierto?, de aquellos que están en los sectores de decisión política, vienen desoyendo las propuestas y las llamadas de atención que los distintos sectores de la sociedad, incluidos nosotros como sujetos de derecho, siguen desoyendo lo que está sucediendo. Y las astronómicas cifras económicas en términos de producción interna bruta de los países, la deuda externa, etcétera, etcétera, no han podido paliar la crisis social que se viene dando a nivel mundial. Y mucho menos, como les decía, esto de oír las llamadas de alerta y de atención que nuestros sectores vienen dando. Entonces, las problemáticas ambientales contemporáneas, como los impactos generados por el calentamiento global, el debilitamiento de la capa de ozono, lo que está sucediendo con el achicamiento de las masas polares, y las crecientes dificultades en el acceso del agua, ¿no? Y bueno, ya una merma significativa, por supuesto, en su calidad, ¿no? Y la pérdida de especies, y bosques, erosión y pérdida de suelos. Y así una larga lista de situaciones que los distintos sectores venimos poniendo a la vista a estos sectores de decisión política en los distintos gobiernos de esta humanidad. Y alertando, ¿no?, lo que está produciendo todo ese sistema consumista y extractivista en la vida de los ecosistemas también del planeta. Y yendo a la otra filmina, ¿no?, en esto de seguir reflexionando sobre la biodiversidad y el buen vivir, bueno, reafirmar esto, ¿no?, que hay sobradas evidencias para afirmar que los flujos de energía y materiales que utilizan estos países, sobre todo esos países con grandes desarrollos industriales, para satisfacer un estilo de vida que la verdad que no alcanza para todos y que es imperativo comenzar a tomar en serio, y llamamos la atención, ¿no?, que hay que tomar en serio los límites finitos de la madre tierra que nos está llamando la atención con todo lo que está sucediendo. La escasez de recursos y las restricciones en sus funciones de absorción de residuos y el del ritmo de reposición natural de los recursos, ¿no?, o de los bienes naturales. Estos desequilibrios que hoy lo podríamos sintetizar en la pandemia que estamos atravesando como humanidad. Mayor llamado de atención que que estamos atravesando hoy, imposible. Entonces, en medio de este panorama complejo, podríamos decir, si hay algo positivo, puede desprenderse de la crisis contemporánea que atravesamos como humanidad, y esto del llamado de atención a la necesidad de reubicar el centro de nuestras motivaciones y qué sistema de vida
queremos para nuestra humanidad y todos los otros seres de vida que conviven con nosotros, ¿no? Y recurrir y promover en esta complejidad y dar respuestas a las demandas, pero de una forma integral, innovadora, pero contundente, ¿no? Eso es lo que estamos llamando la atención. Y vamos también a decir que independientemente de la economía y que identifican puntos de encuentro entre lo natural y lo social, la ecología y la cultura, lo material y lo simbólico, son importantes en el concepto del buen vivir. En la próxima filmina justamente vamos a comenzar y desarrollamos esto, ¿no? Que en este contexto sintetizado en las palabras que acabo de decir y recogiendo el conocimiento, diríamos, milenario de nuestros pueblos ancestrales, ya hace muchos años, el movimiento indígena a nivel continental hemos venido configurando, tomando los saberes ancestrales y los saberes actuales desarrollados por también nuestros pueblos originarios, lo que se conoce, se le dice como el nuevo paradigma, ¿no?, del buen vivir, pero nosotros hablamos del antiguo y nuevo paradigma del buen vivir, que de alguna manera se contradice a la noción del progreso como lo conocemos ahora, ¿no? Y el buen vivir se conoce y está inspirado en el concepto del sumat causai, que en huarpe le decimos, ¿sí?, gelmultequina, ¿no? Y que es el concepto propio de nuestros pueblos originarios que van surgiendo justamente de aquí, de toda la zona de los Andes, ¿sí? Específicamente desde Bolivia, también desde Ecuador respectivamente, pero que confluye este concepto con todos los saberes y la gran diversidad de todos los pueblos originarios, ¿no? Y esta noción busca la consecución de un equilibrio entre nosotros, estos seres de dos patas que somos los seres humanos, y la propia madre naturaleza. Y en ese sentido propone romper con la visión antropocéntrica que ha colocado a la naturaleza al servicio de los seres humanos y lo ha convertido en un objeto de manipulación. Ha convertido a la madre naturaleza, a la madre tierra, como un objeto de manipulación, de dominio, de apropiación, ¿no? Así que, bueno, al llamar a modificar nuestra actitud frente a la naturaleza, justamente el buen vivir parte del principio de la estabilidad del flujo vital. Apela, por tanto, a recrear una forma de coexistencia, de cosmovivencia con la naturaleza, que en lugar de asentarse sobre la explotación y de todos los bienes naturales hasta su agotamiento, ¿no? Y promueve justamente su optimación para el bienestar colectivo, que interpela a lo que es el bienestar individualista y consumista. Por eso también en la próxima filmina, desarrollando un poco más, ¿no?, el concepto del buen vivir, mucha gente que lo está tomando, inclusive en las constituciones, tanto de Bolivia como de Ecuador, está este concepto, pero es mucho más amplio de lo que son los aspectos ecológicos, ¿no? El buen vivir
reconoce la necesidad de garantizar una vida plena para todas las comunidades humanas, desligándola de la mercantilización, ¿no? De ahí que el buen vivir pone entonces énfasis en el concepto de la reciprocidad como principio fundamental de la convivencia humana y el de la complementariedad en todos los ámbitos, y incluyendo a todas las otras formas de vida que habitan sobre esta madre tierra. Entonces el hecho de que el buen vivir siga siendo una parte de una epistemología alternativa, ¿sí?, dependerá en gran medida de la correlación de fuerzas existentes en cada sociedad, de la capacidad de organización y de propuestas de los distintos sectores sociales, como lo estamos haciendo aquí en este congreso y en todas las mesas que promueve justamente la CONADIC, ¿no? Esto de la complementariedad, de ir sumando los distintos saberes para promover un sistema de vida, ¿sí?, que promueva las democracias participativas decoloniales, ¿no? La voluntad social cada vez más grande para iniciar una reconciliación entre los seres humanos y la madre tierra. ¿Para qué? Para establecer el cimiento de un nuevo pacto civilizatorio, ¿sí? Disputemos entonces el verdadero sentido del buen vivir. Y ya para ir concluyendo, ¿sí?, en esta próxima filmina, ustedes saben que, bueno, que el buen vivir, el occidente ha manifestado por siglos dominar, lo decimos nuevamente, dominar la naturaleza, pero para el indígena su destino es cuidar de ella, en armonía con todas las formas de vida que habitan en nuestra madre tierra. Tiene un sentido trascendente desde la perspectiva y cosmovisiones de las identidades originarias. Los problemas ambientales generados por el ser humano son interpelados en este concepto del buen vivir en términos de desequilibrios energéticos generados por la acción depredadora del sistema de desarrollo neoliberal, extractivista y mercantilista. Entonces, según la perspectiva nuestra, no debe tomarse de la madre tierra más de lo necesario para la subsistencia, pidiendo permiso mediante rogativas, por ejemplo. El término de la espiritualidad abarca también el concepto del buen vivir. Este conectarse, como lo estamos haciendo en este tiempo, con nuestras ceremonias, en este equinoccio de invierno, ¿no? Ese respeto, ese sentido de complementariedad. Entonces, la propuesta y este paradigma, como se lo conoce, del buen vivir, lo que está proponiendo como aspecto político para que los estados lo tomen, como ya lo han hecho otros, ¿sí?, en sus constituciones, la madre tierra como sujeto, no como objeto de derecho. Y esa es la propuesta que queremos dejar desde este concepto del buen vivir. Así que Mutuani, muchas gracias y mucho más por permitirnos compartir nuestros saberes como aporte para una vida plena sobre esta madre tierra, respetando todas las formas de vida, que es la gran y maravillosa biodiversidad que habita sobre esta madre tierra.
Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Claudia. Es un lujo, es una gran alegría contar con tus aportes, bueno, en todas las reuniones de Conadivio, también lo que estás brindando en este congreso que estamos grabando en junio para que brote en agosto, en otro momento especial también de la Tierra. Así que bueno, agradecerte, también comentar a quienes están escuchándote que nos estás hablando desde Mendoza, ¿cierto? Así es, cuando me presenté, si bien lo hice en nuestra lengua, estoy aquí cerquita de la Aconcagua, bien en la cordillera de los Andes, en lo que hoy se conoce como Uspallata. Estoy aquí entre montañas, en el territorio comunitario Huarpe Guaitamari, así que desde aquí, desde la cordillera de los Andes y de la Hualta, de la montaña sagrada que rige todo lo que es el Tahuantinsuyo, y aquí también en el Capacñán, en el camino ancestral conocido como Camino del Inca. Así que desde aquí un saludo amoroso y nuevamente dejar un saludo especial en este tiempo de renacer, dejando el propósito que como humanidad tengamos la capacidad de renacer luego de este doloroso pero también aprendizaje que es esta pandemia del COVID-19, acompañando a todas las familias que de alguna manera han tenido, ¿cierto?, una pérdida de algún familiar, acompañarlos en estos tiempos con nuestras ceremonias también, y bueno, y sabemos que estamos viviendo, aunque no parezca, tiempos de esperanza, porque es un tiempo de renacer para esta humanidad, por el buen vivir para todos. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Bueno, agradecerte y después vamos a continuar hacia el cierre dialogando. Y ahora le vamos a pedir a Karina Speciale, que nos va a hablar desde Río Negro. También nos va a compartir su presentación y su exposición. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero que la tecnología me permita comunicarme con ustedes, con todos los que están participando de este congreso, y gracias por escucharnos y movilizarse por este tema de la biodiversidad, que, como decía Claudia, es tan importante de repensar en estos momentos, ¿no? Y bueno, con la propuesta de la Conadivio de repensar qué es la biodiversidad, bueno, mi presentación, si bien, como bien contaba Barbie al principio, la biodiversidad tiene dos componentes, uno cultural y uno más biológico. Yo me voy a enfocar en esta charla, después de la charla tan bella que nos dio Claudia, en el aspecto más biológico de la biodiversidad. Entonces, pensaba, bueno, ¿en qué momento se empezó a usar la biodiversidad? Porque hoy en día a lo mejor es un término bastante común, que todos tenemos cierta idea de qué se trata, pero es un término relativamente nuevo, ¿no? Surgió en la década del 80 del siglo pasado, ¿no? Cuando ya empezábamos a ver los problemas ambientales derivados de las actividades humanas. Y fue un término que surgió como una estrategia de mercado, se podría decir. Un término, se buscaba un científico norteamericano que había escrito un libro sobre los problemas de las actividades humanas, sobre la diversidad de las formas de vida del planeta. Y entonces hablar de la diversidad de las formas de vida del planeta era como una palabra larga, y lo que se buscó era un término pegadizo, fácil de decir, de repetir, que llegue a la gente y que se apropie, ¿no? Y ahí surgió el tema de la biodiversidad. Pero hoy en día todos usamos ese término, y desde el punto de vista científico, a lo mejor es un poco más amplio de lo que
lo usamos en la vida común. Así que voy a usar algunas imágenes para apoyarnos y para que nos ayuden a pensar la biodiversidad, qué es la biodiversidad en sentido amplio y cómo nos relacionamos nosotros con la biodiversidad. A ver, espero que esto pueda, que empiece la presentación. Entonces, estamos en la biodiversidad a nivel genético, ¿sí? Entonces, a nivel genético, bueno, uno habla de genética, pero ¿qué aporta la genética, no? ¿Qué aporta la diversidad genética? Por ejemplo, en este caso les estoy mostrando araucarias. Las araucarias, este árbol emblemático de la Patagonia, ahí se vive en la zona de Neuquén, ahí tiene una relación muy fuerte con los humanos, los pueblos originarios tienen una relación muy fuerte con esta especie, la biodiversidad, las cachañas es su alimento principal, pero por más que uno vea las araucarias a lo largo de su distribución y diga, ay, bueno, son todas iguales o todas más o menos parecidas, algunas más viejas, otras más jóvenes, la realidad es que presentan una diversidad genética muy marcada a lo largo de su distribución. Las araucarias que viven más al este, por ejemplo, tienen una diversidad genética mucho mayor que las araucarias que viven más al oeste. ¿Qué le aporta esa diversidad genética? Le aporta posibilidad de cambio. Frente, por ejemplo, a los cambios climáticos que se vienen, las poblaciones de araucarias que tienen mayor diversidad genética están más preparadas a adaptarse a esos cambios que vienen. Entonces, conservar o proteger la diversidad también a nivel genético es ayudar a las especies a que puedan permanecer o evolucionar dentro de un ambiente cambiante. Pero, a ver si pasa la segunda filmina. Bueno, entonces, también podemos pensar la biodiversidad a nivel de especies, que es lo que habitualmente uno conoce, ¿no? Cuántas especies, por ejemplo, hay en un lugar. Pero podemos pensar, en este caso, son imágenes del bosque andino patagónico, que es de acá, de mi lugar en el mundo, en las zonas de Bariloche, son todas estas fotos. Y uno puede pensar cuántas especies de plantas hay en un bosque, ¿no? Pero a propósito no voy a hablar del número, porque no importa el número, ¿sí? ¿Cuántas especies, por ejemplo, estas orquídeas o los notofagus, que son junto con las araucarias, los árboles nativos más famosos del lugar? Fíjense que todas estas especies están adaptadas a distintos climas, a distintos, incluso a relacionarse de distinta manera entre sí y relacionarse de distinta manera con los animales. Fíjense, la orquídea, por ejemplo, tiene unos pétalos que son como un tren de aterrizaje para que los abejorros se posen, junten el polen y vayan polinizando a las distintas especies y flores con ese polen a medida que se mueven por el paisaje. Estas murtillas o las plantas de fruto carnoso están adaptadas para atraer a las aves que cuando comen su fruto dispersan la semilla por el paisaje y esas semillas tienen mejor capacidad de germinar y producir nuevas plantas. O estas flores tubulosas rojas que están preparadas para que las visiten los colibríes con sus picos largos. Entonces no podemos hablar del bosque solamente hablando del número de especies de plantas, sino tenemos que pensar también cuáles son los animales que viven en ese bosque para determinar qué es un bosque y cuál es la diversidad de ese bosque. Y, por ejemplo, no podemos pensar en la conservación del huemul, una especie amenazada en Argentina, si no pensamos también de qué especies de plantas se alimenta, de proteger las especies que son su refugio. Y no podemos pensar en la conservación de las plantas, sino pensamos en los polinizadores, en los dispersores de semillas, ¿no? El ambiente es un sistema. Y el problema ha surgido, y por qué tenemos que estar hablando hoy en día de biodiversidad y de conservación, cuando los humanos nos pensamos como dominadores y irrumpimos en esos sistemas, desestabilizándolos y disturbando el normal funcionamiento de estos sistemas. Entonces, el otro nivel de biodiversidad, hablamos de biodiversidad a nivel genético, biodiversidad de especies, pero así como están los bosques, nuestro territorio, nuestra Argentina, tiene un gradiente de climas desde los húmedos y de altas temperaturas del norte, como la selva misionera, las yungas,
pasa por todo el centro del país y llegando acá a Patagonia con ambientes mucho más fríos. Hay ambientes húmedos también, como los bosques de notofagos y araucarias, el bosque andino patagónico, pero también nos vamos más hacia el este y tenemos ambientes mucho más áridos, como las estepas, como el monte. Entonces tenemos una diversidad de ecosistemas muy grande en nuestro país. Van a tener charlas sobre eso también, sobre todo sobre diversidad de especies de plantas, de animales, diversidad de ecorregiones. Y no hay una más importante que la otra, ¿no? Muchas veces el enfoque de las personas es tenemos que cuidar el bosque. ¿Pero por qué tenemos que cuidar el bosque y no la estepa o no el monte o no las yungas? Todos son ambientes únicos, con especies adaptadas a ese clima particular y que no se podrían reemplazar fácilmente por otras especies, porque además están funcionando en interacción, ¿no? Como sistemas. Es pensar, si pensamos como por ejemplo nuestro sistema circulatorio. Podemos tener corazón, pero si no tenemos venas, arterias, glóbulos rojos, glóbulos blancos, nuestro cuerpo no funciona. En los sistemas, los ecosistemas, funcionan igual. Podemos tener la energía del sol, pero si no tenemos las plantas que fijan el dióxido de carbono, producen oxígeno, dan alimento y refugio a los animales, si no tenemos a los animales que polinizan y dispersan las semillas, no se reproduce ni se mantiene el ambiente. Si no tenemos a los descomponedores, a los carroñeros que transforman la materia muerta en nueva energía para que el sistema funcione, no tenemos ecosistemas y se pierde la funcionalidad, y se pierde el sistema y las interrelaciones. Entonces, los acuerdos globales hoy en día no es a conservar los bosques como era el objetivo primario a veces en un principio, sino a conservar la diversidad de ecosistemas que tenemos, una representación, conservar un porcentaje representativo de todas las ecorregiones del país. Bien, y este nivel es importante, ¿no? Porque no hablamos de conservar especies de manera aislada, ¿no? Sino de conservar las interacciones y cómo queremos que esos sistemas funcionen. Pero necesitamos nosotros vernos como parte de esos sistemas y poder vivir en armonía con estos sistemas naturales, con esta biodiversidad, siendo uno más, haciendo uso, porque de la biodiversidad obtenemos nuestro alimento, nuestro bienestar físico, psíquico, nos da salud, tenemos mejor salud cuando salimos y disfrutamos de un ambiente sano. Así que bueno, este es otro de los niveles que necesitamos conservar, la biodiversidad de nuestro país a nivel ecosistémico. Pero entonces antes de 1980 no existía la biodiversidad. Bueno, me decía una pregunta obvia. Sí, una pregunta obvia. Obviamente existía la biodiversidad antes de la década del 80, cuando se inventó el término, pero la biodiversidad fue cambiando con el tiempo. Y también fue cambiando con el tiempo cómo nosotros nos relacionábamos con la biodiversidad. Los pueblos originarios, antes de que llegaran los colones, para ellos el guanaco era su alimento, su fuente de herramientas, de abrigo. Para los colonos fue en cambio el competidor por los pastos contra las ovejas, contra las vacas, así que era la especie que había que perseguir y que había que matar para que los pastos estuvieran todos disponibles para la producción. ¿Sí? Lo mismo que las araucarias por el pueblo mapuche son su nehuen, su fuerza, su refugio. Para los colonos era madera para aprovechar, para construir casas, para hacer plata, o los bosques en general, espacios para talar y hacer espacio para la agricultura y la ganadería. Entonces ese valor fue cambiando, ¿no? Desde la colonización hasta ahora hubo una pérdida de valor. Nosotros si yo les hago un juego rápido con estas especies, si las miran rápido y me dicen el nombre de lo que ven, seguramente les tarde segundos reconocer al león, al ciervo colorado o a la liebre, pero tengan más dificultades, a lo mejor no con el puma, pero para encontrar el nombre de la mara o encontrar el nombre de la hembra de huemul, seguramente hayan tenido que pensar unos segunditos más al menos, ¿no? Y eso
es producto, básicamente, como decía Claudia, de una cultura impuesta, de una colonización que vio, que no conocía el valor de las especies nativas, no conocía el valor de nuestros sistemas. Y lo que hizo fue traer sus especies, ¿no? Traer la vaca para obtener el alimento, la liebre y el ciervo colorado porque les gustaba cazar, o el jabalí, y así con los árboles también, ¿no? Los pinos y distintas especies. Entonces, esa cultura impuesta que nos fue justamente impuesta desde el momento de la colonización, generó que nosotros vayamos teniendo algo que lo llamamos como una amnesia generacional, ¿no? El fruto de lo que llamamos el fenómeno de las bases cambiantes. Cada nueva generación que nace se encuentra con una biodiversidad más deteriorada, ¿no? Y eso lo ve como lo natural. Y una pérdida de conocimiento, de ese conocimiento ancestral que tenían los pueblos originarios, de cómo vivir, de cómo relacionarse, de cómo utilizar con límites las especies y poder coexistir, tener un buen vivir sin destruir la naturaleza, sin destruir la biodiversidad. Nosotros, generación a generación, lo fuimos perdiendo. Y en eso también colaboró la educación formal. Al menos cuando yo iba al colegio, a mí se me enseñaba que cuando hablábamos de ciencias naturales y de los animales que se nos proponían eran los ejemplos, eran los animales europeos, los animales asiáticos, africanos, ¿no? Todos conocemos el león, la jirafa, los elefantes, pero tenemos dificultades en reconocer una taruca, ¿no? Un ciervo de los pantanos. Y lo otro que nos presentaban durante nuestra educación formal es que la biodiversidad son recursos renovables, ¿no? Recursos porque podemos extraer, ¿no? Los podemos utilizar en contra de bienes, cosas que queremos cuidar y proteger. Y renovables, porque se nos enseñó el concepto de que la biodiversidad se renueva, se regenera. Y es cierto, pero tiene un límite, ¿no? Llega la biodiversidad, estos sistemas que funcionan, cuando se los extrae y se utiliza de manera demasiado excesiva, el término que se le puso se lo sobreexplota, pasan ciertos umbrales con los cuales no se pueden volver a regenerar. Entonces, ese concepto erróneo de recurso renovable, en lugar de un bien, ¿no? de ver a la biodiversidad como un bien, como un bien de capital, si quisiéramos pensar en términos empresarios, ¿no? El bien de capital es los edificios que queremos proteger, la casa donde vivimos, que queremos usarla, pero que no queremos destruirla, ¿no? Y así eso es la biodiversidad. Esa es nuestro planeta Tierra, nuestra madre, que deberíamos proteger en lugar de pensarla como recurso renovable que se puede extraer sin límites. Entonces, bueno, ¿qué valor le damos ahora a la biodiversidad, ¿no? Si no le damos ningún valor, no lo vamos a querer proteger, pues no tiene valor, ¿para qué lo vamos a proteger? Pero ponerle un valor también es difícil. Hay un montón de gente, de personas que simplemente quieren proteger la biodiversidad porque son formas de vida y sienten que merecen respeto como todos los demás. Y hay otras personas que solo pueden valorar algo si le ponen un término económico, ¿no? ¿Y cuál es la mejor estrategia para conservar? Bueno, depende de cada persona, porque las experiencias que uno tiene con la biodiversidad son diferentes, lo que uno aprendió es diferente, y todas las estrategias son buenas a la hora de pensar cómo proteger a esta biodiversidad. Pero, bueno, entonces, ¿por qué estamos ahora hablando de biodiversidad? Porque es necesario conocer, y yo les estoy diciendo que necesitamos volver a valorar la biodiversidad para poder conservarla, ¿no? Porque, bueno, en cierta manera, si nos volvemos a pensar nosotros como parte de la biodiversidad y no como seres superiores que podemos dominarla, podemos volver a pensarnos como ciudadanos con conciencia ambiental, conocedores de los derechos, conocedores de nuestros derechos a vivir en un ambiente sano, pero también conocedores de nuestra responsabilidad en ese mantener un ambiente sano para que todos podamos acceder a él. Y bueno, este concepto de poder ser ciudadanos ambientalmente responsables es sumamente
importante, y no solamente por el ambiente, ¿no? Nuestra salud. Por más que nos veamos como seres superiores y diferentes, nuestra salud depende del ambiente, ¿no? Esta pandemia nos hizo ver cómo nuestras acciones podían volvernos a nosotros y afectarnos, ¿no? El concepto de una salud, como nuestra salud depende de la salud del ambiente, también es algo que van a ver en próximas charlas. Entonces, bueno, ¿qué nos llevamos? ¿Por qué podemos querer conservar esta biodiversidad? Puede ser por altruismo, porque realmente conocemos el valor de las especies y queremos convivir con ellas. Puede ser egoísmo, porque no queremos volver a pasar por otra pandemia, o porque sabemos que obtenemos beneficios de la biodiversidad. O puede ser por avaricia, si quieren, ¿no? Hay gente que lo importante para ellos es lo económico. Y hoy en día, incluso el Foro Económico Mundial, en sus informes de riesgo a las actividades económicas, plantea por primera vez, después de muchísimos informes, que una de las amenazas a las actividades económicas son los desastres ambientales y los problemas ambientales que se van a venir en el futuro. Así que incluso si la única manera de ver el valor es el valor económico de la biodiversidad, incluso desde ese punto puede pensar en conservarla. Así que, bueno, para terminar, algunas ideas o desafíos para repensar o aprovechar este tiempo de estas jornadas, este congreso, para repensarnos en nuestra relación con la biodiversidad. Por un lado es que somos parte de la biodiversidad, ¿no? Y que podemos lograr vivir en armonía con eso, tener un buen vivir, como ya habló Claudia, sin necesidad de romper esos sistemas y esos equilibrios que hay en la naturaleza. Otro de los mensajes es cómo que aprovechemos para reaprender nuestra biodiversidad con todas las charlas que va a haber en estos días. Conocer la biodiversidad nativa, esa que nos fue negada en la escuela para muchos de nosotros, ¿no? Que reconozcamos la biodiversidad como un bien de capital y no como un recurso renovable que podemos extraer infinitamente. Que repensemos cómo nuestras actividades afectan la biodiversidad. Nosotros tenemos mucha confianza en nosotros mismos. Pensamos que con la tecnología y con nuestra capacidad de crear podemos resolver cualquier problema que se nos enfrente. Podemos aumentar los gases de efecto invernadero, va a haber más lluvia y vamos a tener alguna tecnología que pueda frenar eso. O va a haber nuevas pandemias y bueno, vamos a generar vacunas para eso. Pero estamos siempre corriendo atrás de los problemas en lugar de evitarlos, ¿no? La estrategia debería ser poder vivir en armonía con la naturaleza, tener un buen vivir, que un buen vivir no es tener un alto estándar de vida, no es poder cambiar el celular todos los meses, ni tener jets privados para moverme por donde quiero, sino tener salud, tener acceso a una buena educación, bueno, y un montón de temas que desarrolló Claudia, que no lo voy a volver a hablar, pero podemos acceder al buen vivir sin necesidad de crecer económicamente, sofocando y dominando la biodiversidad. Y fundamentalmente creo que podemos aprovechar estas jornadas para encontrar un lenguaje común en el cual cuando hablemos de biodiversidad y de los valores y de por qué conservarla, podamos ponernos de acuerdo. Y en este sentido, el panel, la CONADIBIO, con las mesas de trabajo y el panel intergubernamental en biodiversidad y servicios ecosistémicos, del cual Argentina participa, ¿no? Un encuentro de 130 países, pero con representantes no solamente de científicos, sino también de políticos, empresarios, pueblos originarios. 130 países lograron firmar documentos en común, con acuerdos de cómo estamos afectando la biodiversidad y para dónde tenemos que ir, ¿no? Cómo hacer un cambio transformador que nos permita vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, si 130 países con un montón de disciplinas diferentes pudieron ponerse de acuerdo, podemos hacer el esfuerzo para dentro de nuestro país también de lograr encontrar un lenguaje común que nos permita vivir en armonía con la naturaleza. Y ojalá que este congreso pueda aportar en ese sentido. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Karina, por esta
presentación tan didáctica e integradora de muchos temas que se van a ir desarrollando a lo largo del Congreso, y lo lograste sintetizar ahí, acá en tu presentación. Como aporte también al Congreso, algo que solemos decir en la CONADIVIO y hablar mucho es sobre la importancia del diálogo de conocimientos, del diálogo de saberes, y la complementariedad de los conocimientos, la complementariedad entre los conocimientos científicos, los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, y los conocimientos técnicos que tienen también que ver con la gestión. En este caso lo que vamos a aportar son algunas nociones de la biodiversidad vinculadas a la gestión ambiental. Y bueno, en esta diapositiva lo que nos muestra un poco es a nosotros pensando el curso, el congreso, también cómo seguir actualizando la Estrategia Nacional de Biodiversidad, qué nuevos temas emergen y también nos llevan a la reflexión sobre qué otras visiones hay que incorporar en la Estrategia Nacional de Biodiversidad, qué nuevas discusiones, qué nuevas alternativas también van emergiendo como soluciones para trabajar con la biodiversidad. Para empezar, vamos a ver en esta primera diapositiva algo que se suele ver en la clase número 1 de las carreras ambientales, y es ¿qué es el ambiente? La idea es poder definir qué es el ambiente para después unirlo a qué es la biodiversidad. Hay diferentes definiciones de qué es el ambiente. Vamos a notar que según las diferentes formaciones, las diferentes carreras, se definen de diferente manera, ¿sí? Por ejemplo, para algunas disciplinas el ambiente es sinónimo de hábitat natural, para otras tiene que ver con el ambiente construido, ¿no? Por ejemplo, para disciplinas como el urbanismo, la arquitectura. Desde las emergentes ciencias del ambiente, el ambiente se puede definir como una compleja red de interacciones, ¿sí?, que hay entre la sociedad y la naturaleza. Así vemos y entendemos al ambiente como sistema, ¿sí? Un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan, ¿sí? Vamos a ver también que diferentes relaciones, ¿sí?, que establecen las sociedades con la naturaleza configuran distintos sistemas ambientales. Es decir, diferentes sociedades tienen diferentes visiones y cosmovisiones, percepciones, y se vinculan de manera diferente con la naturaleza. Por lo tanto, esto da nacimiento a diferentes sistemas ambientales. Ahora, si integramos todo esto con lo que expuso al principio Claudia, y todo esto que vamos aprendiendo de la cosmovisión y la cosmovivencia de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, podemos entender que la naturaleza es todo. Somos naturaleza, somos biodiversidad, y vamos a encontrarnos de vuelta con diferentes sociedades y diferentes formas de vincularnos con la naturaleza. Esto lo podemos encontrar muy bien en la memoria, que está guardada en lo que podemos llamar la historia ambiental, es decir, diferentes sociedades se vinculan de manera diferente con la naturaleza, y esto da nacimiento a diferentes sistemas ambientales. Es decir, cuando a veces generalizamos y decimos el ser humano es destructivo para la naturaleza, es una generalidad que deja de lado la singularidad de cada cultura, de cada cosmovisión, porque en realidad son diferentes formas de vincularnos según las diferentes culturas. Por lo tanto, es interesante también el diálogo intercultural, justamente para aprender a construir otro tipo de comunidad sostenible, si es que queremos cambiar la sociedad en la que vivimos, transformarla de manera positiva. Acá vamos a encontrar que hay dos términos muy semejantes: ecología, economía. Ambos hacen referencia a lo oikos, que es la casa, y es la administración de esa casa y el conocimiento de esta casa común, que es el ambiente. Como decían recién, explicaba Karina, en la escuela todavía se sigue enseñando, ojalá que pronto se saque, en muchas carreras también, el concepto de recursos naturales, ¿no? O sea, la naturaleza como una canasta de recursos, cuando ya hoy hay otros conceptos tal vez mejorables, pero que nos hablan de bienes comunes, y que pueden ser administrados y
de una manera muy diferente, ¿no? Bajo otro paradigma diferente de este de ver a la naturaleza como una canasta de recursos, sino como un espacio común a administrar, para el cual hay que tomar diferentes decisiones de manera consensuada, y sobre todo donde tenemos un vínculo. Lo que pasa es que ese vínculo a veces es más consciente o menos consciente. Muchas veces las decisiones que se toman, tanto a nivel individual como colectivo, o en las políticas, tanto públicas como privadas, desconocen los vínculos que tenemos con la naturaleza de la que somos parte, y entonces se toman malas decisiones. También podríamos tomar buenas decisiones si aprendemos si construimos un nuevo paradigma para vincularnos con el sistema ambiental del que somos parte. ¿Qué es la biodiversidad? Bueno, como bien la palabra dice, y como ya expusieron antes, la biodiversidad es la diversidad de vida, la variedad de vida. Nosotros en la Argentina tenemos la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que se construyó de manera colaborativa y actualmente se está actualizando. La Estrategia Nacional de Biodiversidad define a la biodiversidad como la diversidad de vida, también explica que comprende diferentes niveles, como lo explicó antes Karina, y incluye también al ser humano y los procesos culturales, tal como lo mostró Claudia al hablar del buen vivir. En este gráfico podemos emparentar la definición de qué es el ambiente con qué es la biodiversidad, y ver que la biodiversidad es todo. Estamos contenidas las diferentes sociedades en la biodiversidad, y cada sociedad tiene diferentes modelos de desarrollo que da lugar a diferentes economías, y esas economías y esas sociedades, en primer lugar, están compuestos por personas. Por lo tanto, repensarnos como parte de la biodiversidad, repensar el modelo de desarrollo, también puede dar nacimiento a nuevos modelos económicos, a otros modelos de desarrollo diferentes. La biodiversidad es el sustento de todo. Este gráfico, si bien es viejo, tiene ya muchos años, nos muestra visualmente cómo la biodiversidad es el sostén, la base de diferentes materiales básicos, como el alimento, el agua, la vivienda, la salud, también cómo es fuente de seguridad, ¿no? De protección ante fenómenos, diferentes fenómenos naturales, meteorológicos o desastres naturales. En esto también cabe la reflexión de cómo es necesario hermanar o emparentar diferentes estrategias que existen, por ejemplo, ante el cambio climático, cómo la biodiversidad es fuente fundamental de resiliencia, cómo la biodiversidad es fuente de interacciones sociales y culturales, ¿no? Como la recreación, la espiritualidad, la educación, la felicidad, ¿no? Sobre biofilia también hay muchos estudios realizados, ¿no? Cómo necesitamos desde ya la naturaleza para nuestra salud emocional, psicológica. También tiene que ver con los derechos humanos, esto también se va a compartir a lo largo del Congreso, la posibilidad de elegir, la posibilidad de participar, y cómo tiene que ver con la salud, como recién explicaba Karina, el concepto de una salud, cómo la salud de los ecosistemas, nuestra propia salud y la de las demás especies están vinculadas. Para abordar algo tan complejo, desde las ciencias ambientales siempre se plantea la necesidad de trabajar entre muchas disciplinas, porque como es algo muy complejo, no se puede abordar desde un solo lugar, porque siempre va a haber alguna partecita que nos va a quedar en la oscuridad sin poder reconocer bien. Acá están nombradas solo algunas, faltan un montón. Por ejemplo, no estoy viendo ahí a la antropología, pero sí estamos hablando de que es necesario, son necesarias múltiples disciplinas para abordar los temas ambientales, tanto del derecho como la economía, la geografía, temas de comunicación, las ingenierías, las ciencias políticas, la física, las químicas, es decir, se necesita de una interdisciplinariedad. Y es más, en ciencias ambientales hablamos de que es necesario hasta una transdisciplina, una nueva disciplina que complemente y sea un puente, tienda un puente en común entre las diferentes disciplinas para abordar todos los temas ambientales.
También, esto lo vamos a ver más adelante en el Congreso, va a ser necesario el diálogo de saberes, tal como lo plantea el pensamiento ambiental latinoamericano, porque la construcción del conocimiento no es solamente a través de una disciplina formal o universitaria, sino hay saberes probados por el tiempo, por la práctica, y que también tienen su fundamento científico, como los saberes de los pueblos tradicionales. Una síntesis de lo que es algo que también está compartido en la Estrategia Nacional de Biodiversidad es que la Argentina tiene un territorio con una gran biodiversidad de ecorregiones. ¿Qué implica esto? Que estas 18 ecorregiones definidas que están en la Argentina implican una serie de decisiones particulares a tomar en cada territorio, porque justamente cada territorio, cada espacio en el que habitamos es diferente. Por lo tanto, tomar las decisiones de una manera homogénea, como si todo el territorio fuera igual, como si no hubiese culturas en el medio, como si no hubiese diferentes ecosistemas, es un error. Tenemos un primer punto de anclaje de la biodiversidad, que es la biodiversidad de ecorregiones. Esto también implica una oportunidad, porque esta diversidad de ecorregiones implica diferentes riquezas que hay por descubrir en cada porción del territorio. Es diversidad cultural también, diversidad simbólica, diversidad, bueno, acá en las fotos son algunas poquitas que pusimos, diversidad de especies, diversidad que puede llegar a ver también en las economías regionales, ¿sí? Obviamente la biodiversidad tiene un valor intrínseco, esto no está en discusión, la biodiversidad tiene un valor en sí, más allá del valor que nosotros le podamos dar como ser ético, recreativo, cultural, tiene un valor en sí, un valor de existencia. El abordaje de la biodiversidad es necesariamente, tiene que realizarse de manera ambiental, por lo tanto necesitamos un enfoque transdisciplinario y un diálogo de saberes tal como lo plantea el pensamiento ambiental latinoamericano. Es decir, importar soluciones nos puede llevar a querer repetir recetas que en otros lados funcionan, pero no en nuestro territorio, ¿sí? Porque cada territorio es diferente. Por eso es tan importante la participación, es tan importante también el diálogo de saberes para construir nuevos conocimientos en relación al territorio y así tomar mejores decisiones que lo que estamos planteando en el Congreso. Acá le voy a pedir a Tito si quiere comentar. Bien, bien. Bueno, esto es en cuanto a cómo podemos transformar, ¿no? Algunas cosas. Es cortito lo que tengo para decir. Por ejemplo, vemos este ciclo a la mano izquierda del gráfico, donde esto podríamos haberlo hecho bastante bien, lo podríamos haber mostrado de un modo lineal. Pero lo que estamos queriendo también es cambiar nuestra forma de ver la biodiversidad y cómo las sociedades interactuamos con la naturaleza, y nos damos cuenta que si observamos, encontramos muchos círculos. El agua cumple un ciclo. La Tierra tiene un ciclo alrededor del Sol. El Sol mismo, con todos sus planetas, va cumpliendo un ciclo. La figura cíclica es muy interesante, y sobre todo si sabemos o lo asemejamos o nos imaginemos que es una espiral, porque partimos de una situación actual, dialogamos en esto del diálogo de saberes, encontramos puntos de acuerdo, que no es menor, porque ahí tiene que ver el uso común de un lenguaje, y el lenguaje, como sabemos, es la consecuencia directa del pensamiento. O sea, no solo ponemos palabras en común, sino que ponemos pensamientos en común. Y esto, creo que todo esto que estamos viendo, el curso después, este congreso, nos va a llevar también a ponernos de acuerdo en sentimientos. Entonces, es ponernos de acuerdo en las palabras, en los pensamientos y en los sentires, para que nos lleve a las acciones, que son las transformaciones. Si vemos el ciclo, va a transformar. Y volvemos, o sea, llegaríamos a una situación deseada, hipotéticamente, y después, si lo lográramos cumplir, si lográramos
por ejemplo, modificar la currícula educativa, como bien decía Karina, si agarramos los libros de la escuela primaria o los chicos en jardín, donde tienen para colorear, y colorean en jirafas y elefantes, ¿no? Donde la fauna propia, nativa nuestra, está totalmente ausente. Pero si lográsemos modificar eso, podríamos estar otra vez en una situación modificable, pero que ya no es la misma. Por eso es la idea de ciclo. Volvemos a una situación donde otra vez los ponemos a dialogar y otra vez encontramos puntos de acuerdo, y así sucesivamente en ciclos, muchísimos ciclos. Y la vida es así. Esto, ustedes saben, en cuanto a en muchas cosas, hemos aceptado y no están cuestionados. Reciclar los residuos. Algo que para un proceso ya es una etapa final, logra ser el punto de partida de otro proceso. Es una materia prima para comenzar otro proceso. La economía circular y otras cosas que decimos, la vida está llena de ciclos, y no ciclos estancos, sino ciclos en espiral, que pensamos que pueden ser ascendentes. Bueno, hasta ahí quería aportar eso, y te devuelvo la palabra, Bárbara. Muchas gracias, Tito. Bueno, acá Tito nos está compartiendo también, este es el trabajo de Aconadivio, ¿no? O sea, si nosotros en Aconadivio, y también cómo creemos que debería ser el trabajo, y ahora que se está discutiendo un marco global para abordar la biodiversidad, el pensamiento lineal nos llevó hasta aquí, ¿no? Hasta donde estamos, hasta la situación actual. Por lo tanto, este pensar en ciclos, el profundizar, ¿no? O sea, una situación actual, dialogar, cómo esta noción de ciclos también nos permite abordar las cosas de manera diferente. Eso es lo que estamos haciendo desde la Conadivio, lo que proponemos hacer como equipo técnico de la Conadivio, y bueno, acá Tito tiene mucho que ver con esta visión cíclica, ¿no? O sea, que muchas veces uno recurre a lo ya conocido y plantea cosas lineales que nos trajeron hasta la situación ambiental actual, por lo tanto, repensarlo, ¿no? Bueno, algo más breve sobre la Estrategia Nacional de Biodiversidad. La Estrategia Nacional de Biodiversidad, la cual se elaboró desde la Conadivio, esta Conadivio que recién Tito les mostraba, está buscando actualizarla. Estos son los ejes que ya existen, los ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Un eje de conservación y uso sustentable, un eje de conocimiento y gestión de la información, un eje de conciencia, divulgación y educación, otro de prácticas productivas y de consumo sustentable, otro es referido a los recursos genéticos, otro a la valoración de la biodiversidad, la prevención, control y fiscalización, a la coordinación interinstitucional e intersectorial y la cooperación internacional. Estos son los 9 ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. En este enfoque cíclico que recién les compartía Tito, estamos sumando nuevos enfoques, enfoques transversales para abordar la biodiversidad, como ser el enfoque holístico de manejo holístico, donde entendemos que para abordar la biodiversidad es necesario promover una visión sistémica compleja para el manejo holístico del territorio. Esto también implica la creación y la facilitación de capacidades para construir políticas integrales, ¿sí? Y adoptar mejores soluciones. No pensar a la biodiversidad como un tema separado, sino que para tomar mejores decisiones es necesario integrar la biodiversidad en las decisiones. El enfoque multi e intercultural, y acá hemos sumado algo, intergeneracional, es decir, incorporar en el diálogo a los pueblos indígenas y tener en cuenta sus saberes ambientales probados por el tiempo y la realidad ambiental, ¿sí? Aquí también incluimos la importancia de la expresión de las y los jóvenes. El enfoque de una salud es un aprendizaje de la pandemia, un aprendizaje más claro, no puede haber, es decir, la salud de los ecosistemas y la nuestra y de las especies son interdependientes. El enfoque de género, que implica incorporar la perspectiva de género a todas las acciones de gestión, a todas las acciones del Estado y a todas obviamente las decisiones de gestión de la biodiversidad.
el enfoque de inclusión y soberanía. El propósito de soberanía y de inclusión es el primario dentro de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Para nosotros, la conservación de la biodiversidad va de la mano del desarrollo inclusivo. Y el enfoque conocimiento científico, parte de este diálogo de saberes entre los saberes de los pueblos originarios, el saber del conocimiento técnico, el conocimiento científico es un eje que se ha sumado y que esa connotación transversal del conocimiento científico representa el compromiso de todo el sistema científico de la Argentina con el ambiente y su abordaje integral. Bueno, por último, las decisiones y la biodiversidad son parte de un mismo sistema, por lo tanto necesitamos construir políticas integrales para abordar la biodiversidad y para abordar todos los temas, ¿no? Temas de salud, también incorporando la biodiversidad, temas de economía, también abordando la biodiversidad, porque como vimos al principio, somos parte de un sistema. Cuanto más notemos esto, vamos a tomar mejores decisiones para abordar la biodiversidad. Bueno, esta era la presentación que teníamos para este primer tema, que es la biodiversidad. Les vamos a pedir ahora a Claudia, a Karina, a Tito, bueno, a quienes deseen contar qué es lo que se llevan de la charla de hoy. No sé quién quiere ser la primera, primero. Bueno, gracias por estar ahí, gracias por tan lindas charlas. Bueno, y lo que me llevo es estas ganas de lenguaje común y estas posibilidades reales de diálogo de saberes, que cuando todos tenemos un objetivo común podemos comunicarnos desde nuestros sentimientos, desde nuestros pensamientos, desde nuestro lugar, desde nuestra cultura, y poder encontrar juntos un camino común, un camino al bien común por nosotros y por nuestra naturaleza, por nuestra biodiversidad. Y me encantó, si bien uno lee mucho sobre la salida del buen vivir como estrategia, escucharla de las palabras de Claudia, uno lo vive mejor, ¿no? Se lleva una mejor idea de lo que es el buen vivir y cómo ponerlo en práctica. Así que muchas gracias a todos por sus presentaciones. Bueno, todas las veces que nos reunimos en este espacio de reflexión, de construcción colectiva, que es la CONADIBIO, para que se tomen estas recomendaciones tan diversas de distintos sectores, realmente nos da como una esperanza para que aquellos que están en la toma de decisiones tomen todas estas recomendaciones que surgen, y así ha estado expresada en esta mesa y en esta charla, ¿no? Que la tomen y las transformen en políticas públicas, así como se ha dicho, para el bien común, ¿no? Reafirmo en esta reunión, y así como en todas las otras, la posibilidad de seguir incorporando aprendizajes diversos a nuestros propios conocimientos y saberes ancestrales para estos tiempos, ¿no? Estos tiempos importantes de la humanidad, que estamos teniendo como posibilidad de decidir, ¿no? De decidir qué queremos para nuestra vida y esta gran biodiversidad que somos todas y todos sobre esta madre tierra, esta casa en común. Y bueno, eso, ¿no? Si queremos continuar
llevando adelante un desarrollo que nosotros decimos del mal vivir, para realmente poner en la práctica concreta esto que hemos venido desarrollando con respecto al buen vivir y a esto de lo complementario, ¿no? Así que, bueno, eso tomo todo esto que ustedes han entregado en sus palabras, gracias a cada una y a cada uno, compañeras, hermanos y hermanas, por haberme permitido escucharlos y tomar su saber para darme la posibilidad de crecer aún más en mi propio saber. Y que la única manera de transformar y de cuidar la vida sobre esta madre tierra y todas las formas de vida es justamente esto, ¿no? Construir en comunidad. Así que eso es lo que me llevo acá, prendido en el corazón, para luego poder también continuar entregando. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad que estoy muy agradecido de escuchar las palabras. Creo que uno nunca sale igual que como entró a estas reuniones, ¿no? Siempre hay un cambio, hay una transformación, hay una ampliación de perspectiva. Con el buen vivir, bueno, es todo un trabajo que está surgiendo y, como bien decía Claudia, no hay manera de frenar, quizás. Yo ese comparto el optimismo que tiene Claudia. No hay manera de frenar el buen vivir, porque vivir bien, porque el vivir mejor nos ha traído a donde estamos. Y ya vemos que vivir mejor, necesitamos 5 planetas si todos queremos vivir mejor. Y ahí la diferencia entre vivir bien y vivir mejor. Vivir mejor es lineal, como si hubiera algo infinito. Y en realidad el vivir bien, si lo podemos mirar o asimilarlo a una figura, es seguramente cíclico y en espiral. Y me llevo también esto de lo rico y lo bueno, que es ya dejar de pensar en esta vieja dicotomía o esa forma, ese paradigma que ya la modernidad, ¿no? Creo que era René Descartes, que decía sociedad por un lado y naturaleza por otro. Nos estamos dando cuenta, bueno, el título del Congreso, somos naturaleza, somos biodiversidad. Eso, ponerlo en palabras, conlleva a pensarlo y a sentirlo. Somos, como decimos a veces, somos agua, somos tierra, somos sol, somos aire. Y ya estamos dejando, estamos siendo testigos de esto que estamos viendo, en que ya no vemos, la sociedad no ve, algunos pocos, pero ya no ve a la naturaleza como aquello que está allá en un parque o que está allá lejos, sino que estamos, y que ya no es la naturaleza ese galpón lleno de materias primas deseosas de entrar en un circuito de producción para producir mercancías que van a un mercado con oferta y demanda. La naturaleza ya no es eso, es algo mucho más profundo. Y bueno, han sido unas presentaciones, igual lo de Bárbara también, muy didácticas, muy interesantes. Ojalá llegue al pensamiento y a modificar el sentimiento de muchos de los que puedan participar del Congreso. Muchísimas gracias. Como dije, no salimos de estas conversaciones igual que como entramos. Gracias. Bueno, gracias Tito, gracias Karina, gracias Claudia. Yo también me llevo muchas cosas. Comparto acá el sentipensar de Tito, que no salimos igual después de estas charlas. Anoté muchas cosas. Hay una que anoté de Claudia sobre la reflexión sobre las motivaciones. Y pensando sobre las motivaciones y cómo nuestras motivaciones, unidas a un propósito, ¿no? En este sentido, el construir este buen vivir, también nos va a llevar a pensar
nuevos empleos, nuevos desarrollos, ¿no? O sea, diferentes alternativas factibles donde es como que el pasado, y el presente y el futuro se juntan para formar un nuevo paradigma, donde tomamos cosas de antes, hay cosas nuevas porque las sociedades se han modificado, nosotros mismos también somos un poco diferentes, pero bueno, algo nuevo a construir, algo nuevo que es inevitable, como decía Tito, un nuevo paradigma que se necesita. Así que bueno, también este lenguaje común, que decía Karina, ¿no? ¿Cómo encontramos este lenguaje común para abordar a la biodiversidad, para abordar a los temas ambientales, para llegar a acuerdos en cómo soñamos nuestro presente y nuestro futuro para vivir y habitar esta tierra de manera diferente? Así que me llevo todas estas cosas. No sé si alguien más quiere comentar algo. Karina, Claudia, Tito. ¿Alguien más que esté acá? Bueno, no, hay muchísimo para charlar, pero creo que el Congreso va a ir dando espacios para la charla y para el encuentro. Buenísimo. Bueno, con esto damos finalizada esta charla número 1, ¿qué es la biodiversidad?